Yo creo que los sistemas de- de reclusión de niños no son los sistemas eh, idóneos para crecer. Al final Rita es una tragedia. Y entonces para mí lo que está pasando en la vida real sigue siendo la respuesta a esta tragedia. Y la pregunta es que, ¿qué hay más allá? ¿No? O sea, eso no va a resolver nuestros problemas. Nuestros problemas se tienen que resolver desde cómo nosotros usamos la justicia como país. Muchísimas gracias por este tiempo. Estamos acá con Jairo Bustamante, director de la película Rita, y esta es una entrevista para Plaza Pública. ¿Qué emociones y qué reacciones, pero también qué discusiones ha despertado la película sobre el cine en Guatemala y las historias que se pueden contar desde este país? Mira, en primer lugar, yo creo que Rita tiene un objetivo bien importante en Guatemala, porque una de las grandes inspiraciones de la película es el incidente del hogar seguro. Entonces nosotros empezamos nuestras proyecciones en el país mostrándole la película a las sobrevivientes o a los familiares de las sobrevivientes. Hicimos una proyección para ellos. Esa para mí fue la proyección seguramente la más importante de todas. Lo que Rita de alguna manera, como el cine puede llegar a serlo y el arte en general, son expresiones que se convierten en terapias, son expresiones que se convierten en catarsis. Nosotros como sociedad somos una sociedad bien lastimada, bien herida, y eso yo creo que en el fondo lo que voy a decir es bien duro, pero nuestro gran problema no es nuestras heridas y nuestro dolor. Nuestro problema real es que no tenemos cómo hablar de nuestras heridas y de nuestro dolor. Entonces somos un pueblo sumiso ante el dolor. Y la sumisión ante el dolor provoca que te vuelvan a herir. Y, y un poco la gana de hacer estas películas que hablan de estos temas que nos cuestan ver y que nos cuestan abordar, es para hablar de eso, es para hablar del dolor, es para de alguna manera crear un espacio en donde nos podamos sentir no atacados para hablar de los ataques que hemos sufrido. Sí, y bueno, como mencionabas, gran parte de la inspiración de esta película es el caso del Hogar Seguro, que fue una tragedia mediática. Pero también viendo otras entrevistas leí que no fue solo esta, sino fue una investigación en Centroamérica. ¿Cómo fue este proceso de investigar la situación de la niñez y cuáles fueron los hallazgos que más te tocaron? Míralo, esto empezó con una de nuestras productoras, que es productora asociada de la película, y ella en Panamá adoptó dos niñas que vienen de una institución muy parecida al Hogar Seguro. Y ella me contó que una vez, le tardó 2 años en poder sacarla de las instituciones ya cuando las tenía adoptadas. Pero lo más importante de todo fue que cuando las niñas salieron, lo primero que las niñas querían hacer cuando salieron de la institución, lo primero que querían hacer era denunciar lo que les había pasado dentro. Esto fue para nosotros como una especie de detonante, porque les quita el aspecto de víctima a las víctimas, o sea, siguen siendo víctimas de lo que les pasó, pero ellas mismas se ven como heroínas. Ellas quieren cambiar esa realidad para que no les pase a otras niñas. Esto ha cambiado en generaciones. Anteriormente la gente que había sufrido abusos lo que hacía era callarse para que no las estigmatizaran, para que no las señalaran. Y ahora el valor que tienen estas niñas de hablar de lo que les pasó y de pretender que se sepa para que no le pase a alguien más, me parece uno de los actos más generosos que existen. Wow. Y lo mismo pasa con las niñas del Hogar Seguro en Guatemala, las sobrevivientes. Quieren hablar de eso para que no les pase algo a nadie más, y por eso me parecía tan importante quitarle esos estigmas de la gente que sigue diciendo que se lo merecían porque son criminales. Sí. ¿Y crees que la gente, la sociedad guatemalteca está siendo receptiva a estas denuncias? Yo creo que el cine tiene una fuerza para poder hablar de estos temas
acercándote a las emociones y acercándote a los sentimientos que todos compartimos como humanidad. Y eso nos permite no solo hablar de niñas que son números, no solo hablar de las tantas niñas, no solo hablar, no nos permite en el fondo hablar de Rita. Y si Rita te toca el alma, puedes empezar a pensar que eso le pasó a todas las demás. Wow. Y tú mencionabas que la película no es solo para adultos, también lleva un mensaje para la niñez. Y sabemos que también en el estreno, ¿verdad? Parte de las entradas eran para que otras niñas la pudieran ver. ¿Cómo has visto este mensaje y darle voz a las niñas que usualmente pareciera que aquí pues no tienen quien las escuche? Pero entonces estamos en un país en donde nos hemos aprovechado mucho y hemos jugado mucho con la falta de información. Y esa falta de información a veces deja a la gente en ignorancia. Entonces mucha de nuestra gente no conoce cuáles son sus derechos. Y los niños menos. De alguna manera no tienen por qué si nosotros como adultos no se los comunicamos. Entonces esa es la primera misión de la película, hacer entender a las nuevas generaciones que tienen derechos. Y que pueden rebelarse por sus derechos. Y que aunque les digan que rebelándose van a ser delincuentes, que entiendan que eso no es cierto. Que lo que están haciendo se están convirtiendo en héroes. Por otro lado, la película también, para llegar a ese objetivo, tiene una misión, que es esa misión de poder llegar a los lugares donde no hay salas de cine. Entonces, digamos que en Guatemala, en la ciudad, nosotros tenemos acceso a las salas de cine, no todos, pero 9% de la población tiene acceso a las salas de cine, pero ese 9% de la población tampoco tiene interés de las cosas culturales. Estamos también en un periodo en donde se consume mucho más lo inmediato, en donde todo se ha vuelto comida rápida, en donde todo se ha vuelto placeres de la hora, ¿no? Y como que las cosas que te obligan a reflexionar un poco y te ponen trabajo son más difíciles para ese 9%. En cambio, ese otro 91% que no tiene acceso a las salas de cine, que no tiene acceso a la cultura y no tiene acceso al arte, ese 91% sí aprecia el arte cuando llega hacia ellos. Entonces nuestro objetivo ahora es llevar la película hacia allá. Teníamos que pasar por las salas de cine, pero realmente en donde más queremos focalizarnos es en la distribución en otros lugares. Wow. O sea, es una nueva fase de la película. Es una nueva fase de la película y lo que queremos hacer es ir a los colegios, ir a las escuelas públicas, ir a las comunidades, ir a las cárceles, ir a los barrios llamados rojos, en donde nadie quiere llevar, pues por ahora una película comercial, nosotros sí quisiéramos llevar Rita. Entonces la idea es poder tocar a la mayor parte de guatemaltecos que podamos. Sí. Y Jairo, ¿cómo funciona esto de, bueno, después de hacer una investigación tan profunda de la situación de la niñez y de encontrar historias de terror, ¿verdad? Que no son ficción, sino son de verdad. ¿Cómo escoges y cómo funciona este proceso para crear una película que mezcla la fantasía, el realismo mágico con la realidad y pues hechos tan crueles? Los procesos creativos son complejos, digamos que a mí me gusta trabajar con ideas macro, e irlas bajando y bajando y bajando hasta que las logro bajar a un personaje. Yo creo que realmente si yo te hablo de lo que está pasando con los bosques en Guatemala, podría llegar a tocarte el alma, pero si te hablo de lo que está pasando con las plantas en tu jardín, ahí tú vas a reaccionar. Entonces, para tener esta conexión mucho más directa, me parece que es importante que las historias se bajen a algo que tenga un tamaño humano, ¿no? Que uno pueda... Y realmente nosotros como humanos, lamentablemente, no nos sentimos, no despertamos nuestra empatía, aparte, hasta que las cosas le pasan a alguien que nosotros conocemos, hasta que las cosas le pasen a alguien con quien nosotros estamos conectados. Entonces, ahí es donde el cine sabe hacer las cosas muy bien, porque el cine te presenta un personaje, hace que tú conozcas ese personaje, hace que te conectes con él, que tengas empatía por él, y después de eso ya te cuenta lo que pasó. Y lo que pasó le pudo haber pasado a mucha más gente con la que tú nunca vas a conectar, pero gracias a este personaje lo logras hacer.
Y así como hablas de la construcción de los personajes principales, de las niñas rebeldes que denuncian, están los antagonistas, ¿verdad? La monitora, el guardia, la trabajadora social, que pues como periodista pues he podido investigar y leer denuncias y sabemos que también cometieron actos atroces contra las niñas. ¿Cómo fue el proceso para decidir qué representa cada personaje antagonista y cómo refleja esto las vulneraciones a la niñez? Sí, digamos que luego hablar de la maldad en sí es bien compleja, porque la maldad humana es tan grande que si la pones en una película no te la crees. De verdad, lo que al final le tienes que quitar un montón a la maldad para que la audiencia se la crea. Entonces, lo que hicimos con la maldad fue convertirla en realismo mágico. Convertirla en arquetipo, convertirla en magia, digamos que en el fondo una trabajadora social que no hace bien su trabajo es más fácil de entender si la conviertes en una bruja. Un policía que no hace bien su trabajo o que hace muy, muy mal su trabajo, es más fácil de entenderlo si lo conviertes en un carcelario dueño de las llaves del calabozo. Entonces, a partir de esos grandes arquetipos de los cuentos de hadas, fuimos creando estos personajes oscuros, en donde realmente para los personajes infantiles en la historia no hay ningún adulto dentro de esta institución que les aporte luz. Y yo creo que también se debe a la manera en la que la institución está pensada. Este no es un lugar en donde tú puedes venir, ser libre y aprender. Este es un lugar en donde te voy a reprimir de tu libertad, te voy a enseñar lo que yo quiera y pues si puedo me voy a pasar sobre tus derechos. Y reprimir la libertad, aunque esos espacios estaban creados para protegerlas, ¿no? Exactamente. Pero siempre es eso, digamos que se nos salen de las manos muchas cosas. Yo creo que los sistemas de reclusión de niños no son los sistemas idóneos para crecer. Yo no creo que 40 niños controlados por policías o monitores puedan sacar de ahí un futuro genial. Entonces, creo que el mundo tiene mejores opciones para ocuparse de los niños que están en situaciones problemáticas. Y hay estudios que demuestran que hay otras mejores opciones. Pero en Guatemala todavía esa capacidad de pensar progresista no la tenemos. Entonces seguimos construyendo hogares seguros. ¿Y qué reflexión tienes que mientras esta película se está proyectando en las salas de cine, en una sala de audiencias, en la torre de tribunales, se está llevando a cabo el juicio y esta vez con casi ninguna audiencia, ¿verdad? Ya no vemos tampoco a los familiares por diferentes motivos, ¿verdad? Pero ¿cómo ves este paralelismo? Pues mira, yo creo que es un poco al final Rita es una tragedia. Y entonces para mí lo que está pasando en la vida real sigue siendo la respuesta a esta tragedia. Y la pregunta es ¿qué hay más allá? ¿No? O sea, fuera de inculpar a un guardia o inculpar a quien estaba de turno ese día, eso no va a resolver nuestros problemas. Nuestros problemas se tienen que resolver desde cómo nosotros usamos la justicia como país. Pero bueno, ¿qué te puedo decir si estamos en un país en donde la justicia está cortada? ¿Y cómo se relaciona una película como esta, que pues trasciende fronteras, con la búsqueda de justicia en un país con tanta impunidad como Guatemala? Yo creo que desde el momento en el que tú le das luz a temas que han querido estar en la oscuridad, que han empujado hacia la oscuridad, o le das luz a las personas o le das voz a las personas que no tienen voz, a partir de ahí se vuelve una búsqueda de justicia. Desde el momento en el que planteas un tema del que no queremos hablar, se vuelve una búsqueda de justicia. Creo que en sociedades como las nuestras, en donde realmente la justicia no existe, en donde nos es tan difícil creer en
en que quienes están en los puestos de justicia sean buenos. Nos es difícil creer que la policía nos protege, nos es difícil creer que el Estado quiere algo bueno para nosotros. A partir de ahí, todo gesto que haces es como una búsqueda de justicia incesante. Lo que yo no he entendido en nuestra sociedad es por qué no nos hemos levantado y hemos cortado cabezas. Tal vez ese es mi lado más francés, pero también desde ahí va la lógica de omitirnos información, de tener sistemas de educación tan precarios para que nuestro análisis nunca pueda llegar a ese momento en el que nos levantemos y peleemos por lo que es nuestro. Y no estoy hablando del gran miedo de las clases altas, del pueblo se va a levantar y nos va a quitar lo nuestro. Eso nunca va a pasar, pero por lo menos de pelear por justicia. ¿Cómo, hablando un poco del cine, cómo esta producción está transformando la escena cinematográfica en Guatemala? Pues mira, nosotros esperamos que esta, que fue la primera coproducción con Hollywood, sea realmente la puerta que abra otras coproducciones con Hollywood. Ese es como el sueño. Pero esto no, digamos que no puede pasar solo de una buena intención de personas extranjeras diciendo, ay, vamos a ayudar a los guatemaltecos, ¿no? Ese paternalismo nos lo tenemos que quitar de encima. Digamos, esto es arte, pero también es industria, y la gente puede invertir en un país y ese país demuestra que tienen ganas de que se le invierta. Entonces yo creo que el cine en Guatemala existirá, y el cine guatemalteco, mejor dicho, existirá en Guatemala solo cuando la gente empieza a consumirlo. Cuando la gente realmente prefiera consumir cine guatemalteco Pero es un poquito lo que puede pasar con todos. Digamos, nosotros, si empezamos a dejar de comer nuestros platillos locales y nos vamos solo por el fast food, en algún momento ninguna industria va a seguir como loca tratando de decir invierto en tortillas porque dejamos de comerlo. ¿Tienes algún mensaje para las proyecciones? Muy pronto vamos a estar haciendo giras en los departamentos. Por favor, estén pendientes, escríbanos, pidan la película. Si ustedes nos la piden, nosotros también nos vamos a mover con mucha más energía para poder llegar.